buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 26 de octubre de 2025. Son las 8:23, 7:23 en las Islas Canarias, y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿qué opinas de Leire Díez y de las cloacas del PSOE? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Hacía días que no se hablaba de Leire Díez, la mujer que se ponía en contacto con empresarios para obtener información comprometida de la Guardia Civil, que investigaba los casos que afectan al presidente del gobierno o a su entorno a cambio de beneficios fiscales. De hecho, hasta hace apenas unas semanas, Leire Díez era una mujer completamente desconocida para la opinión pública. No así para, como se está sabiendo, el propio gobierno de España y el Partido Socialista, que al parecer la conocían muy bien. Nadie conocía a Leire Díez y por eso las tareas que desde Ferraz se le encargaban las realizaba desde el anonimato. Pero todo cambió hace aproximadamente un año, cuando el diario El Confidencial publicó una imagen suya entrando en la sede de Ferraz, en la sede del PSOE. Sus tareas eran las de conspirar contra jueces y periodistas para tapar el caso Begoña, siguiendo órdenes del que hasta entonces era secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, el que era el hombre más fuerte del partido por detrás de Pedro Sánchez. Aunque eso sí, Leire siempre ha negado estar a las órdenes del Partido Socialista y de Ferraz y ha asegurado que era periodista, es periodista de investigación, y que su trabajo era para recoger información y escribir uno o varios libros sobre la trama de los hidrocarburos. Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Trabajo que llevo desarrollando durante varios años para publicar un libro que versará sobre los estragos del falso patriotismo y que tendrá que ver también, como ya he dicho en ocasiones, con la trama de los hidrocarburos. Esto es lo que decía Leire Díez. Si Leire Díez es periodista de investigación, yo soy ingeniero aeronáutico. Y cada día, Manuel, se conocen nuevas aventuras de esta mujer junto a su compañero inseparable Pérez Dolcet. Ambos son ya protagonistas en el caso Koldo y en los escándalos de corrupción que afectan a Sánchez. Sus nombres aparecen en muchos sitios, por ejemplo en la denuncia de un fiscal. Este martes sus nombres han aparecido en la denuncia del fiscal Ignacio Estampa, que es uno de los encargados de investigar a la mujer del presidente del gobierno por un presunto delito de tráfico de influencias. ¿Qué es lo que ha hecho este fiscal? El fiscal Estampa, como decimos, es una de las noticias principales de esta semana. Bueno, pues ha realizado un escrito a su superior, el fiscal Estampa, su superior, que es la fiscal de Madrid. En ese escrito destaca que iba a mantener un encuentro con el entonces secretario de organización, Santos Cerdán, pero que en lugar de él se presentó Leire Díez y Pérez Dolcet. En teoría la reunión se debía a que querían trasladarle disculpas a Estampa por cómo había actuado el ministerio en su abrupta salida de anticorrupción en el año 2020. Cuando Estampa vio que Santos Cerdán no estaba y vio a Leire Díez, se sorprendió. Leire se presentó literalmente como la persona a la que había puesto el Partido Socialista para saber qué hay detrás de todo esto. Pérez Dolcet entonces dijo también que Sánchez les había trasladado la orden de que había que revertir la situación en referencia a lo que estaba sucediendo y las informaciones que se estaban publicando de Begoña Gómez, caiga quien caiga, en referencia a ese caso, al caso Begoña Gómez. Tanto Leire Díez como Pérez Dolcet dejaron claro, además, que lo que se hablara en ese encuentro con Estampa se lo iban a trasladar al fiscal general del Estado, a Félix Bolaños y a Pedro Sánchez. Como decimos, todo esto lo recoge el fiscal Estampa. A Bolaños le han preguntado en los pasillos del Congreso y en la propia sesión de control de este miércoles. Así se contestó en un rifirrafe con Cuca Gamarra, del Partido Popular. Intentos de sobornos a fiscales para perseguir a jueces, fiscales anticorrupción o la UCO. ¿Tiene algo que decir el ministro de Justicia? ¿O es que acaso era el supervisor de la acción intimidatoria de la Fontanera? Señor Bolaños, ya conocemos las órdenes que ha recibido. Limpiar sin límites los delitos socialistas. Vamos, que usted es el Mr. Proper del sanchismo. Para sorpresa de nadie, el Partido Popular cabalgando en la última mentira publicada para hacer oposición. En fin, su modelo habitual. ¿Sabe cuál es el problema? Que ustedes, en cuanto a propagar bulos, etcétera, no están combatiendo a la ultraderecha,
sino que se han convertido en ella. Leire Díez y Pérez Dolcet han salido a defenderse. Lo han hecho en varios medios de comunicación esta semana. La fontanera del Partido Socialista ha negado que la reunión fuera ordenada por el PSOE. Lo ha hecho en Telecinco. La reunión que tú celebras en Madrid, que además va o estás con el empresario Dolcet, ¿es a instancias de alguien o tú te reúnes por cuenta propia? Vamos a ver, tuvimos un encuentro que no fue ni reunión, no fue reunión, es que no se trató de nada en concreto, no se trató de nada en concreto. Y fue un encuentro de 10 minutos con 4 personas más. Y también estuvo en los medios de comunicación Pérez Dolcet. En esta ocasión ha sido con Risto Mejide en 4. También ha negado absolutamente todo. En la denuncia se dice que dijisteis a Estampa, abro comillas, el presidente ha dado orden de limpiar sin límite. ¿Me vuelves a decir que no teníais ningún encargo por parte de Presidencia del Gobierno? Te vuelvo a decir. Eso... ¿Estampa miente? Estampa miente muchas cosas. Esto por un lado. La denuncia de Estampa se suma a otra del fiscal anticorrupción José Grinda, al que también contactó la fontanera, en ese caso para intentar obtener información contra el fiscal jefe de anticorrupción Alejandro Luzón y lograr que se archivase 7 causas en las que sus interlocutores estaban interesados. En su caso, el premio era una codiciada plaza en el extranjero y liberarle de una demanda presentada en su contra. Ese mismo día, el 27 de febrero, el fiscal dio cuenta de lo sucedido al fiscal jefe. Posteriormente, la Fiscalía Provincial de Madrid intentó dar carpetazo a la investigación a Leire Díez el pasado mes de mayo, cuando ya era público que actuaba como fontanera del PSOE y había recibido la denuncia por soborno por parte del fiscal José Grinda. El archivo de esta investigación contra Leire Díez, indignación en anticorrupción, que pidió explicaciones tanto a la Fiscalía de Madrid como a la Fiscalía General del Estado. ¿Qué ha dicho Leire Díez? Que es mentira. Ha acusado a Grinda de mentir, que nunca se le sobornó y nunca sucedieron estos hechos. No, niego la mayor. Yo no me he puesto jamás en contacto con el fiscal Grinda, no le conozco, no me he reunido con él. Yo al fiscal Grinda le he presentado una denuncia a la Fiscalía General del Estado por denuncia falsa. Por denuncia falsa porque nada de eso sucedió, nada. Bueno, y en el Partido Socialista han reaccionado a todas estas novedades de los fontaneros del Partido Socialista. Dice Pachi López, el portavoz en el Congreso, que nada de lo que hace Leire Díez está relacionado con el Partido Socialista ni lo ha hecho por orden del Gobierno de España. Es que sobre este asunto, como sobre todo lo que me preguntáis de este ámbito, voy a decir lo mismo, ¿no? Hay quien puede decir lo que le dé la gana, que va en nombre del PSOE o que es embajadora del Vaticano, pero verdad solo hay una. Y eso es lo que esperamos que se esclarezca al final de cualquier proceso. Que la policía investigue, que los jueces determinen dónde están las responsabilidades y si esas responsabilidades son delictivas, que se aplique con toda contundencia la ley. Porque lo que queremos es que se esclarezca la verdad y que se aplique la ley. Y el PSOE está muy tranquilo con esta cuestión. No todos los socialistas opinan igual. Una cuestión interesante que ha dicho esta semana el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, es que si Leire Díez está diciendo todas estas cosas y son mentira, pues ha dicho que el Partido Socialista puede directamente denunciar a Leire Díez. Escuchamos al presidente castellano-manchego. No solo los votantes socialistas, sino todos los españoles necesitamos que se aclaren muchos de estos entuertos que han generado gente incomprensible, algunos desde un cutrerío increíble, porque realmente es que no nos merecemos, ni mucho menos, las noticias que están dando todos los días, ¿no? Confío en que puedan explicarlo, pero la verdad es que es muy triste, muy triste. Pero el Partido Socialista no ha denunciado a Leire Díez. Todo esto tiene que ver con, según el fiscal, las actuaciones de Leire y de Dolcet de acabar de limpiar, como hemos comentado, con todo, caiga quien caiga, para cerrar los casos de corrupción, entre otros el de Begoña Gómez. Pero Leire Díez es protagonista también, Manuel, por otro asunto. No solamente por el tema de los fiscales, sino por la OPA, que ya comentamos aquí la semana pasada, el fracaso de la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. Atención, porque los fontaneros del PSOE quisieron intervenir en ella, en esa OPA, y supuestamente ofrecieron al banco catalán Sabadell información comprometida sobre el BBVA para que esa OPA fracasase, para que descarrilara, y se ha publicado incluso que pidieron al Sabadell 1 millón de euros. Le han preguntado a Leire Díez también sobre esta cuestión. Lo desmentimos absoluta y totalmente. Creo que se ha pasado una línea peligrosa que yo, desde luego, bueno, ni Javier ni yo estamos dispuestos a pasar y que acabará en una demanda, porque lo que no se puede hacer es salir ayer con una información de que pedimos 1 millón por algo
que no es verdad. La realidad es que el empresario Javier Pérez Dolcet, que hacía referencia ahora mismo Leire Díez, y la extrabajadora de Correos enviaron una carta a la subdirectora del Banco de España, Margarita Delgado, alertando de las consecuencias que podía tener el éxito en la operación pública de adquisición del BBVA sobre el Banco Sabadell para sus accionistas. Como vemos, Manuel, todo lo que hacen los fontaneros está relacionado con lo que quiere hacer el Gobierno y el Partido Socialista, es decir, con los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, esto de los fontaneros, todos los partidos políticos tienen fontaneros. Son los que se dedican un poco a los trapos sucios, son intermediarios y se encargan de encargos, digámoslo así. Lo que pasa es que ahora ha salido a la luz esto, y esto es un auténtico escándalo, uno más dentro de la larga lista que acumula el Partido Socialista, porque esto no estamos hablando de fontanería, estamos hablando de cloacas puras y duras, de basurero asqueroso y maloliente. Estamos hablando, en base a toda la información publicada, a toda la investigación en curso, pues de un grupete dirigido por Leire Díez, que era pues una mujer del PSOE, muy próxima a Santos Cerdán, secretario de organización del Partido Socialista, que se dedicaba a buscar información sucia, comprometedora, de fiscales, de jueces y de guardias civiles. ¿Para qué? Para anular las causas abiertas sobre la corrupción del Partido Socialista. No es una serie de la mafia. No es una película de la mafia siciliana. Es la realidad, es la política española. ¿A quién creen ustedes? Porque Leire Díez niega todo, el PSOE niega todo, Sánchez niega todo, como siempre. Pero luego al final se demuestran las mentiras y las falsedades de unos y de otros. ¿A quién creen? ¿A Leire Díez, fontanera del PSOE? ¿O a dos fiscales? A dos, no a uno, a dos fiscales anticorrupción, que es el núcleo duro de la Fiscalía. Una de las instituciones todavía limpias y más sólidas que existen en la justicia española. ¿A quién creen? ¿A estos dos fiscales que denuncian abiertamente un intento de soborno? ¿O a Leire Díez, periodista de investigación entre comillas? Además, hay pruebas. Es que han salido grabaciones donde Leire Díez habla abiertamente de yo quiero la cabeza de este guardia civil, yo quiero información de este y del otro. Los propios fiscales reconocen que Leire Díez se presentaba en representación del PSOE, de las más altas instancias del Partido Socialista. Y les prometía cosas, a los fiscales, a cambio de información. Te voy a dar un carguito, te voy a quitar la demanda que tienes, te voy a compensar. Luego, incluso metiéndose en una OPA corporativa sobre Sabadell, el Banco Sabadell y el Banco BBVA. Esto es lo que hay. ¿A quién creen ustedes? Es impresionante lo que está pasando, y todo esto parte de la famosa carta a la ciudadanía, cuando Pedro Sánchez se tomó esos 5 días de reflexión después de que su mujer resultara imputada por otro caso de corrupción, el caso Begoña Gómez. A partir de ahí solo hay que recordar lo que dijo Pedro Sánchez cuando salió a la palestra de la Moncloa y anunció no solo que no dimitía, sino que iba a continuar y que todo era fruto de un complot de la derecha y de la ultraderecha. Y no solo de los partidos políticos de la oposición, también de la prensa, de jueces y de fiscales. Pues blanco y en botella, amigos. Según lo que ha salido publicado esta semana, Leire Díez iba diciendo por ahí, Leire y su compañero, que todo parte justo de ese momento, que había dado orden el presidente del gobierno de hacer limpieza. ¿De hacer limpieza para qué? Para parar las investigaciones judiciales sobre los casos de corrupción del PSOE y concretamente de su mujer. Esto es España hoy, no es Sicilia, es España, año 2025. Gobierno de Pedro Sánchez, gobierno del PSOE.
Y estamos hoy domingo en vísperas ya de una semana muy importante. La realidad es que todas las semanas son importantes porque es difícil encontrar una donde no haya algún tipo de escándalo que involucre de una manera o de otra al gobierno de Pedro Sánchez. Mañana lunes la ejecutiva de Junts se va a reunir en Perpiñán para decidir si rompen o no con el gobierno de Pedro Sánchez después de las amenazas de su portavoz Míriam Nogueras esta semana, de la portavoz de Junts, en el Congreso, jugando con ese juego de palabras de cambio de hora del cambio. Y el jueves Pedro Sánchez va a declarar en el Senado en la comisión del caso Koldo, caso PSOE. Ayer Feijóo lanzó un aviso importante al presidente del gobierno. Le advirtió de que mentir en esa comparecencia supondría añadir un nuevo delito. Decirle que si miente en una comisión de investigación incurre en un delito. Ante esta advertencia solamente tiene tres opciones. Una, decir la verdad. La segunda posibilidad es mentir. Eso es muy sencillo. Mentir para Sánchez es lo más sencillo, pero hay que decirle que si miente va a sumar a su gobierno un nuevo delito. Y la tercera es ponerse a la defensiva y hacer todo lo que ha hecho su entorno político, que es no responder. Y si no responde, habrá que finalizar la comisión de investigación diciéndole: no tengo más preguntas, señoría. Y por otro lado está la tensión con Junts y el tema de los presupuestos generales del Estado. No es un tema menor porque por el momento Sánchez, cabe recordar que se niega a llevar al Parlamento un proyecto presupuestario para que sea votado, pese a que tiene la obligación constitucional de hacerlo. El Partido Socialista sabe que a día de hoy no cuenta con los suficientes apoyos y es por ello que primero prefiere tener todos los apoyos atados el PSOE para no perder esa votación, que sería la derrota más importante de la legislatura. ¿Qué dice la ministra de Hacienda? Pues esta semana le han vuelto a preguntar y ha vuelto a decir lo de siempre, que están ultimando los últimos flecos y que sí, que se van a presentar los presupuestos. Sí. Va a haber presupuestos presentados por el Gobierno. Ya si los presupuestos pueden definitivamente ver la luz, pues será una cuestión de diálogo, de trabajo y también de voluntad por parte del resto de grupos políticos con los que el Gobierno habitualmente establece sus alianzas. Pero está muy avanzado el proyecto de presupuesto. Próximamente, en unos días, vamos a convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Eso dice, que los próximos días. La realidad es que a estas alturas del año España es el único país de la Unión Europea que no ha enviado aún las previsiones presupuestarias. Y donde tampoco hay presupuestos es en Extremadura, al menos de momento. Es por eso que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se prepara ya para pulsar el botón del adelanto electoral, porque fuentes cercanas al gobierno extremeño confirman la intención de la presidenta después del pleno de este jueves, en el que Vox y el PSOE, además de Unidas por Extremadura, presentaron su enmienda a la totalidad a las cuentas públicas de 2026. Esas enmiendas tendrán que votarse el martes e incluso podrían decaer. Se abriría el tiempo de las enmiendas parciales, pero el tono y la postura de los grupos parlamentarios extremeños quedó fijada el jueves y para Guardiola ya no habría dudas y estaríamos prácticamente, como decimos, se podría producir un adelanto electoral. Eso sí, no hay fechas. Ha dicho María Guardiola, ha hecho un llamamiento directo a la madurez de Vox, dice, más allá de ideologías, para que se lo piensen y voten a favor de los presupuestos. Esto es lo que dijo el jueves. No quieren pactar conmigo, pero no quieren que pacte con otros. No se quieren reunir conmigo, pero se ponen pelusones cuando me reúno con otros, señor Fernández. Mire, descartar propuestas por el hecho de que vengan de un grupo u otro sin tener en cuenta el contenido o el resultado, pues haría que la política dejara de tener sentido. Yo les hago un llamamiento a la responsabilidad y a la madurez, porque censurar es muy fácil, pero para construir hay que estar, señor Fernández. Y quien no quiera estar, que lo diga, pero que no enrede, que no patalee y que no monte el espectáculo. Muchas gracias. Bueno, estaremos pendientes de Extremadura, si hay o no finalmente adelanto electoral, y estaremos pendientes de lo que suceda esta semana allí en Extremadura, también en Valencia, porque el próximo miércoles se va a cumplir un año ya de la tragedia de la Dana en Valencia, también en otros puntos de España, que dejó más de 200 fallecidos. Además, se va a celebrar un funeral de Estado allí en Valencia, al que van a asistir los reyes y las familias de los fallecidos. Va a ser el examen definitivo para Mazón. Por cierto, ayer manifestación multitudinaria pidiendo la dimisión del presidente de la Generalidad. El presidente de la Generalidad y del Ejecutivo Central, Pedro Sánchez, van a volver a verse las caras tras romper prácticamente relaciones desde la tensa visita de Sánchez a Paiporta. Pero Mazón
tendrá que enfrentarse también a las familias de las víctimas mortales de la Dana, que le han pedido que no asista a este funeral de Estado. Una petición que ha encontrado apoyo y comprensión en Moncloa, para indignación del gobierno valenciano. Por cierto, Carlos Mazón ha sido citado el próximo 17 de noviembre en la comisión de investigación que se va a celebrar sobre la Dana en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Su intención es acudir primero a la que se va a celebrar en las Cortes Valencianas y a la que se va a celebrar en el Senado, según ha podido saber Libertad Digital, para rebajar el impacto mediático que podría tener a priori esa declaración en el Congreso de los Diputados, en la Cámara Baja, donde la izquierda controla más el proceso. Vamos a conocer la última hora. Maite Loureiro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. El funeral por la Dana está siendo utilizado por el gobierno de Pedro Sánchez con fines políticos. Desde el entorno de Carlos Mazón no descartan una encerrona al presidente, ya que llevan días alentando las protestas contra él al pedir que no acuda a una cita a la que está invitado por protocolo. Además, en plenos preparativos del primer aniversario se conocía la citación del presidente valenciano a la comisión de la Dana en el Congreso, que llevaba un año paralizada, para el próximo 17 de noviembre. Mazón pretende ir antes al Senado y las Cortes Valencianas, según ha podido saber Es Radio, para diluir así su presencia en la Cámara Baja, controlada por la izquierda. El gobierno vincula además la citación de Pedro Sánchez el próximo jueves en la comisión Koldo con la Dana y asegura que el PP busca tapar el funeral con la comparecencia del presidente en el Senado. Gracias, Maite. Por cierto, que la jueza de Catarroja ha citado a declarar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana, que comió con el presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, el 29 de octubre, el día de la Dana, en un restaurante de Valencia. Va a comparecer el 3 de noviembre a las 9:30, día, por cierto, el 3 de noviembre, que empieza el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que también les informaremos aquí en el programa. Bueno, y aunque parezca increíble, casi un año después también se ha localizado un cadáver en Manises, concretamente, que podría ser de uno de los desaparecidos. Ha sido encontrado durante los trabajos de desescombro junto al río Turia por trabajadores de Traxa. El cuerpo estaba momificado y llevaba todo ese tiempo bajo el lodo del río. De los 16.600 millones de euros anunciados en su día para la reconstrucción y la recuperación del territorio afectado, de las ayudas, la web de Moncloa reconoce que actualmente el importe total abonado hasta el momento es de 7.907 millones de euros. Pero la realidad es que de esos casi 8 millones de euros, el Gobierno cuenta como ayuda propia las indemnizaciones del consorcio de compensación de seguros, que por el momento ascienden ya a un total de 3.760 millones. En total, las ayudas no son las que realmente se han prometido. Un año de esta tragedia, un año en las que las familias de las víctimas poco a poco intentan todavía volver a la normalidad. El reportaje es de Adrián Pajares. Hace un año Valencia se despertó bajo el agua. La Dana del 29 de octubre de 2024 arrasó pueblos, calles, comercios y barrios enteros. Aquel día lo perdimos todo, incluso a quienes no debimos perder jamás. El próximo miércoles se cumplirá un año de la tragedia y estos sonidos, los que hemos escuchado, los recordaremos para siempre, pero la herida de todas las pérdidas también. Se ha roto el puente, se está inundando todo, se nos va a inundar la casa también, me voy para abajo, mirar todo inundado, madre mía. Esto es horrible, amor, esto es muy malo. Me estoy ahogando y no puedo ya más. No sé qué hacer y no puedo llamar a emergencias, no me lo cogen. Por favor, cuida a mi niño y recuérdale siempre la mamá que ha tenido, por favor, aunque solo fuéramos 8 meses. Diles que los quiero a todos, de verdad. Mi situación es que estamos 8 personas encima de un camión cisterna. Hemos tenido que saltar de un camión al otro, que estamos empapados, sin comida, sin agua, sin nada, mojados, con un frío tremendo y el agua sigue subiendo. Y como nos arrastre este camión, ya no tenemos dónde cogernos ni dónde salvarnos. Aquí hay muchísima gente en coches atrapadas, encima de los tejados. Estamos desolados, estamos abandonados. Exigimos justicia, exigimos un poco de dignidad y un poquito de sentimiento hacia nuestras familias. Y cuando llegan los militares, fijaros, si había pasado tiempo, que el agua estaba seca. ¿Quién va a pagar por lo que han hecho? Exigimos responsabilidades. Soy una ciudadana
ciudadana de a pie, no tengo ni idea de lo que es la presa de Forata, no tengo ni idea de lo que es nada. Yo lo único que sé es que mi padre no está conmigo. Vamos a luchar y no sé por qué. Mientras los vecinos se rescataban entre ellos, el gobierno de España y la Comunidad Valenciana reaccionaron tarde y mal. Sánchez habló, como no, de crisis climática para explicar lo que fue también una crisis de gestión. Sin medios, sin previsión, sin coordinación, sin avisos y sin un plan real de contención en los barrancos. Eso sí, si necesitáis ayuda, pedirla. Y es que el gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando faltan medios y ese no es el caso, no tiene que pasar. Por tanto, la Comunidad Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico. Lo que tiene que hacer es pedirlo y se lo suministraremos como estamos haciendo. El tiempo lo ha demostrado. La lluvia fue histórica, pero la desprotección fue política. Bomberos, UME y voluntarios, ellos sí estuvieron y ellos sí dieron la cara. Yo he sido uno de los componentes de uno de los grupos que han ido a hacer un relevo a los que ya estaban allí y nuestras misiones han ido enfocadas siempre pues, a lo que es rescate y víctimas de desaparecidos, achique de agua, incluso algunas facetas de las jornadas del día, porque teníamos que aprovechar el sol, han sido siempre ayudas humanitarias. Yo fui 10 días después y lo que nos encontramos allí era prácticamente lo mismo que había el primer día. Desastre tras desastre y vamos, como una zona de guerra igual. Todavía hoy hay vecinos que siguen fuera de sus casas. Hay negocios que no volvieron a levantar la persiana. Hay ayudas que o no llegaron o llegaron tarde. Más de 37.000 hogares aún no han recibido un solo euro para cubrir sus necesidades más básicas. El 86% de los afectados todavía esperan las ayudas del gobierno. Nos ha llegado 1.200, con eso no tengo ni para empezar, ni para montar una puerta, vamos. Las he solicitado todas, no me ha llegado ninguna. ¿Sabe usted lo que es cero? Un abandono total por parte de las administraciones públicas. El gobierno esto parece que lo ha dejado de la mano de Dios. Es una vergüenza, nosotros tenemos que vivir aquí, no sabemos nada, no sabemos si cumple las condiciones mínimas de seguridad. La verdad es que estamos abandonados y en unas condiciones de supervivencia permanente. Yo oigo hablar de muchos millones, pero no he recibido nada. Bueno, mentira. He recibido 8.000 euros de Juan Roch, una ayuda que ha dado para las pymes y con unos formularios muy simples. En 3 días lo solicité y en 3 días lo tenía en la cuenta. Es lo único que he recibido. Por lo demás tengo que ir reconstruyendo hasta donde llegue. Un año después, Valencia sigue marcada por la tragedia. Mantenemos vivo el recuerdo de quienes perdieron la vida y al mismo tiempo denunciamos la inacción de quienes tenían la obligación de actuar y de protegernos. Y estamos también pendientes fuera de nuestras fronteras de Argentina, porque celebra hoy elecciones legislativas y el presidente Javier Milei afronta el momento más bajo de su popularidad desde que asumió el cargo. Sin embargo, su partido, La Libertad Avanza, aún lidera la intención de voto, seguido muy de cerca por el peronismo, lo que anticipa un resultado ajustado y decisivo para el futuro político del país. Esto decía Javier Milei en su último día de campaña. No aflojen, que estamos a mitad de camino. Que sigan empujando, que vamos por el buen camino, y esta vez va a tener sentido, porque como nosotros decimos, la libertad avanza o Argentina retrocede. Que Dios bendiga a los argentinos, que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Hagamos grande la Argentina nuevamente! Bueno, pues llegados a este punto, como siempre, como todos los domingos, tenemos el análisis personalísimo y siempre acertado de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Bueno, Carlos, hoy nos vas a hablar de toda esta crisis que se ha generado en la Junta de Andalucía con respecto a esos cribados de cáncer de mujeres, que se ha llevado por delante, por cierto, a la consejera competente, pero que hay trasfondo político, ¿verdad?
Bueno, hay trasfondo político sobre todo al otro lado, porque la parte de información con respecto a los gobiernos de derechas o al gobierno del PP en este caso, la tenemos clarísima. Ha sido en Andalucía, efectivamente ha sido un escándalo. Desde mi punto de vista, y lo dije desde el primer momento, me parece impresentable que la administración no funcione con el dinero que estamos pagando. Sé perfectamente que la mayor parte de lo que pagamos lo pagamos a la Hacienda Nacional, pero me da lo mismo. O sea, yo tengo dos bolsillos, de un lado sale del bolsillo de la derecha y del otro lado sale del bolsillo de la izquierda. De hecho, normalmente sale del bolsillo de la izquierda y de la extrema izquierda. Y ya llega un momento en el que evidentemente estás cansado de que haya cosas que no funcionen. En Andalucía se detecta un fallo y ha habido una persona que ha pagado por ello. ¿Tenía responsabilidad directa suya penal? Pues posiblemente no, pero es que la responsabilidad política está para eso. Si falla tu departamento, el responsable eres tú. Y se ha ido. Claro, el momento en el que nos hacemos la pregunta dices, ¿y al otro lado? Claro, esa pregunta creo que tiene que ser contestada, pero a menos de que tenga que ser contestada por motivos obvios, porque la población yo creo que se muere de cáncer, seas de derechas o de izquierdas, no solamente los de derechas. Resulta que además ha tenido ya la parodia de que Mónica García, ministra de Sanidad y aspirante a largarse del gobierno para irse al Organismo Mundial de la Salud, resulta que ha decidido que convoca a una reunión que era decisiva a las comunidades autónomas del PP, previa exigencia de que tienen que desnudarse solamente ellas con respecto a los datos de cribados. Dices, o sea, hemos llegado al punto de utilizar el cáncer como argumento y como arma arrojadiza política. Sí. Respuesta rotunda, sí. Bueno, pues vamos con esos datos porque se ha quedado bloqueada una reunión que era importante, era una reunión donde se tenían que decidir inversiones y coordinación de todos los centros de control del cáncer, porque Mónica García ha dicho, no, dadme vuestros datos, que voy a hacer escarnio, que voy a hacer batalla política y los de mi lado no los vamos a dar. ¿Que no los vas a dar? Pues no te preocupes, Mónica García, que ya los damos nosotros. Venga, vamos con los datos. Antes déjame que explique una cosa, porque voy a dar primero los de Ceuta y Melilla, o los de Melilla y Ceuta. Melilla y Ceuta tienen una característica, son ciudades autónomas. Como ciudades autónomas que son, no pueden recibir la competencia sanitaria. ¿Por qué? Porque legislativamente no son comunidades autónomas. Y como no son comunidades autónomas, la responsabilidad sanitaria y la competencia sanitaria es de Mónica García. Venga, pues vamos con los datos. En Melilla, el gobierno de Sánchez, es decir, el de Mónica García, dejó a Melilla todo 2024 sin realizar cribados de cáncer de colon. Se acumularon más de 400 colonoscopias sin realizar en esta ciudad autónoma. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que el Ministerio dejó caducar el convenio del año 2017 y se negó a renovarlo durante más de un año. Resultado, todo 2024 sin realizar cribados de cáncer de colon. ¿Ha querido dar alguna explicación Mónica García, que es la responsable directa? Cero. Vamos con Ceuta. También responsabilidad del gobierno socialista de Pedro Sánchez y, por lo tanto, responsabilidad de la ministra de Sanidad y médico, y madre, por supuesto, Mónica García. Los datos de las mamografías realizadas entre 2024 y 2025 revelan que se han efectuado un total de 2.301 mujeres, de las 2.914 citadas, que tampoco eran todas. Traducida esta cifra, significa que apenas alcanzaría el porcentaje de cribados al 25% de las mujeres ceutíes entre los 45 y los 74 años. ¿Ha dicho algo Mónica García? No, lo que ha dicho es que cita a las comunidades del PP para que se desnuden y ella pueda hacer escarnio de esos datos. Bien, vamos con datos que corresponden a administraciones socialistas, aunque no dependan estrictamente de Mónica García. Son del PSOE, que es su aliado. En Castilla-La Mancha, 3.000 mamografías no se han llegado a realizar en toda la zona de Talavera. Comunidad Valenciana, 167.000, repito, 167.000 mamografías no se llegaron a realizar en la época en la que mandaba en la Comunidad Valenciana el socialista Chimo Puig, en concreto entre 2022 y 2023. Vamos con Asturias. 4.000 mamografías han quedado paradas entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020. ¿Qué respuesta adoptó el Partido Socialista? Bueno, fue enérgica, porque en 2023 ascendió al cargo de consejera a Concepción Saavedra. ¿Quién era Concepción Saavedra? Pues casualmente la gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, implicada en la crisis, en el parón de los cribados de cáncer de mama. Claro, después de este listado, a ver, y no puedo dar más, básicamente porque solamente son competencia sanitaria del Gobierno central, Ceuta y Melilla, y las dos están en el listado. Y es complicado ir a más comunidades autónomas porque no mandan en más comunidades autónomas en el Partido Socialista, salvo en Cataluña. Espero que en algún momento den datos sobre los cribados en Cataluña, porque su servicio sanitario, muy caro, es de los peores en listas de espera, de los peores en atención, de los peores en todo, excepto en exigencia de que se hable catalán. Atenderte te atienden de aquella manera, pero te hablan en catalán, que por lo visto cura a un montón de personas. Es decir, que básicamente la lista afecta
al 80-90% de las plazas donde gobierna o el PSOE o directamente el gobierno de Mónica García. Y Mónica García acaba de provocar el bloqueo de una reunión que era importante porque lo que quería era convertir los cribados de cáncer en arma arrojadiza, Manuel. Tal cual. Más claro agua, Carlos, son expertos, la izquierda, el zurderío, en politizar el dolor, en hacer política con el dolor ajeno. Lo hemos visto por activa y por pasiva. Aquí en Madrid con el tema de las residencias en el coronavirus, ahora con el tema de los cribados en Andalucía, el Prestige en Galicia en su día, bueno, ya no digamos el 11M, el peor atentado de la historia de este país. Expertos en politizar el dolor ajeno, ¿para qué? Para sacar rédito electoral. Es una auténtica vergüenza, Carlos. Bueno, es una vergüenza eso, y es una vergüenza la respuesta de parte de la prensa, que debería estar exigiendo lo mismo que hemos exigido nosotros desde el primer minuto al lado de la derecha, pero por lo visto deben considerar que es que hay pacientes de cáncer de derechas y de izquierdas. Tal cual. Como siempre, Carlos, mil gracias. Te escuchamos en la noche de Cuesta. Fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Bueno, y nosotros, llegados a este punto, hacemos una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia, pero antes, una recomendación, un recordatorio. ¿Eres autónomo? ¿Tienes una empresa con 0, 1 o 2 trabajadores? Consigue un ordenador nuevo y una web profesional por 0 euros. Sí, por 0 euros, sin adelantar ni un solo euro. Si llevas más de 6 meses de actividad y estás al día con tus obligaciones con Hacienda y Seguridad Social, lo tienes. Entra en ordenadorlibertad.es o llama al 699 090 675. La Trinchera de Llamas es radio.